se fijan ustedes en la imagen, en primer término los más importantes van a ser los españoles peninsulares, y de hecho ellos son los que tienen, por esta relevancia, los que van a ocupar los cargos más importantes. Luego son los criollos, hijos de españoles nacidos aquí. Después tenemos mestizos, que ya es una mezcla racial, a los indios, a los negros, y al principio trataron de que no se mezclaran los españoles con la gente de estos lugares. De hecho, crean lo que se llamaba las dos repúblicas, República de Españoles y República de Indios, que no eran un lugar físico. Lo que eran como una manera de diferenciar y de querer gobernar de manera diferente a estos grupos sociales. Eso no se logró. Evidentemente era muy difícil que no se mezclaran. Y se mezclaron tanto que dieron lugar a una serie de mezclas raciales que se consideran o son llamadas como las castas. Si se fijan, ahí hay un ejemplo de algunas de las castas. Si tienen oportunidad de leer algunos de los nombres, o sea, son nombres incluso que nos pueden parecer hasta graciosos, ¿no? Pero que nos están hablando de realmente la mezcla tan increíble, tan fuerte que se da, a pesar de que se trató de legislar, de que se trató de evitar la mezcla racial, no se logró. Fue muy difícil. Entonces ahí tienen un ejemplo de toda la variedad de castas, que no son todas las existentes, pero eran las más comunes. ¿Cómo se organizaban? Yo les he mencionado varias instituciones, les mencioné el ayuntamiento, les hablé de la Real Audiencia, les dije de un virrey. Bueno, todo eso son parte de las instituciones de lo que conforman la organización político-administrativa, es decir, el gobierno en estas tierras. Para gobernar estas tierras, por un lado tenemos a su lado izquierdo, ustedes verán que en España hay instituciones que tienen una injerencia directa con el gobierno de estas tierras, que son, por ejemplo, el Consejo de Indias, donde el Consejo de Indias, todo lo que no se resolvía aquí, se tenía que resolver en el Consejo de Indias, y de allá también mandaban todas las disposiciones para estas tierras. Muchas de las disposiciones que mandaban el Consejo de Indias, que por supuesto eran avaladas por el rey, no eran aplicadas aquí. Se hacía el famoso se acata, pero no se cumple, es decir, decían, lo respetamos porque es una orden que viene del rey, pero aquí no se aplica. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en el Consejo de Indias, la mayoría de ellas jamás había venido a estas tierras. Entonces las disposiciones que hacían no tenían muchas veces aplicación, porque partían de lo que ellos conocían en España, no de lo que había aquí. ¿Sí? Pero, sin embargo, es el órgano supremo para estas tierras en España. Y el rey. Y ya para estas tierras, bueno, tienen el virrey, que es el representante del rey, y a muchos otros funcionarios. Todos los funcionarios obviamente tienen que tener un referente espacial, una institución en la cual trabajar. Ahí tienen al gobernador o capitán general, que nosotros tenemos gobernadores en lo que eran las provincias o los reinos, y la Real Audiencia y el Cabildo, ¿no? Es como un esquema realmente muy general, muy simple, donde hace falta muchas instituciones más. Lo que sí me gustaría que ustedes tuvieran presente es que esto que les presento así de manera tan sencilla y tan esquemática es solamente como asomarnos a la complejidad de lo que era la organización española. La organización española tenía muchas instituciones y una cantidad increíble de funcionarios. Era una burocracia muy, muy grande, muy extendida. En economía, a lo largo de los 3 siglos que nosotros fuimos parte de la monarquía española, entre las principales actividades económicas está la minería. Había sitios mineros sumamente importantes y de hecho lo que se producía aquí, lo que se exportaba de estas tierras hacia España, le servía a España para sostenerse y para enfrentar las guerras con otros países en Europa. La minería era uno de los recursos más importantes, la agricultura, la ganadería, el comercio, y aquí cabe mencionar en el comercio que el comercio, por ejemplo, no estaba permitido de manera abierta, no era libre. Si la Nueva España quería comerciar, por ejemplo, con Francia, con Inglaterra, no podía hacerlo. Todo tenía que ser a través de España y con un permiso especial.
Incluso hasta que fue el siglo XVIII con las reformas borbónicas y la modernización que les decía, hasta entonces se empieza a permitir un poco más de libertad, pero es una libertad así no total, ¿sí? Entonces está la economía, pero va a estar muy controlada por la Casa de Contratación de Sevilla, que es esta institución que está a su lado izquierdo, que se encargaba de controlar todo lo que tenía que ver con cuestiones económicas y con quiénes podían venir aquí y quién no. En educación, la educación siempre va a ir paralela a la evangelización, al menos en el primer siglo en que fuimos parte de la monarquía. Educaban a los indígenas y al mismo tiempo les enseñaban la lengua castellana y rudimentos para que se fueran teniendo algún oficio. Al inicio, quienes se hacían cargo de esto eran las órdenes religiosas, por eso fueron tan importantes y empezaron a tener tanta influencia. Se fundaron varios colegios, tienen ustedes ahí algunos ejemplos: San José de los Naturales, que estaba orientado a los indígenas exclusivamente; Santa Cruz de Tlatelolco; San Juan de Letrán, donde ya había mestizos, y algunos otros donde solamente se aceptaba a españoles o a criollos, como el Colegio Santa María de Todos los Santos. Y la primera universidad que hubo en todas estas tierras que fueron parte de la monarquía española fue la Real y Pontificia Universidad de México, que se creó en el siglo XVI, y prácticamente aquí en la Nueva España fue la única hasta ya muy finales de la época colonial, que es cuando se funda la Universidad de Guadalajara en 1792, o sea, ya casi para terminar el siglo XVIII, ¿no? Que a diferencia de la de México no fue pontificia, sino literaria. Entonces, la educación, o sea, va creciendo mucho, hay mucho hincapié, sobre todo a partir del siglo XVIII, en establecer escuelas. ¿Por qué esta insistencia en establecer escuelas? Bueno, porque acuérdense que les decía que en el siglo XVIII se habla, con la Ilustración se habla del uso de la razón, y para que uses la razón adecuadamente tienes que ser una persona educada, ¿sí? Entonces hay que establecer escuelas de todo tipo, desde primeras letras hasta instituciones de educación superior. De hecho, por esta influencia de la Ilustración, y porque ya hacía falta, es que se crea la universidad aquí en Guadalajara. La cultura, el virreinato de la Nueva España fue muy rico en expresiones culturales. Lo que aquí les pongo es mínimo, realmente, ¿no? Se consolidan muchos colegios, los jesuitas, esos que les mencioné que fueron expulsados a mediados del siglo XVIII, tenían casi siempre los colegios de educación superior. Se dio un mestizaje, no solo racial, sino cultural, donde en este mestizaje cultural nosotros vemos que empiezan también a valorar la importancia de la herencia de esas culturas indígenas, que durante los primeros años de la época colonial lo quisieron eliminar y después lo incorporaron. Hay mucha literatura, música popular, danza, cocina, vestido, o sea, hay cuestiones muy propias de esta tierra que en conjunto levantan una identidad propia a la Nueva España, y la gente se empieza a sentir mucho más cercana a estos lugares que a la península española. El panorama cultural durante todos estos 3 siglos estuvo dominado por la Iglesia, y dentro de la Iglesia pues algo muy importante fue el culto a la Virgen de Guadalupe. Ustedes saben perfectamente esta historia de cómo aparece la Virgen de Guadalupe aquí, que en realidad es una imagen mariana, una advocación de la Virgen María, pero el culto se va a consolidar hasta mediados del siglo XVII, gracias a que se publica un libro, ahí tienen el título, Imagen de la Virgen María, Madre de Dios, de Guadalupe, donde recopilan todo lo que se había escrito y todo lo que se había dicho sobre la Virgen, y ya la consideran como la más importante. Que de hecho, rápidamente les comento, al principio la Virgen que más se veneraba aquí no era esta, era la Virgen de los Remedios, y después esa Virgen de los Remedios perdió importancia y se consolidó la de Guadalupe, ¿no? Hay grandes avances en todas las áreas del conocimiento en el siglo XVIII, y nosotros vamos a ver cómo después de esto
Estamos terminando el siglo XVIII con un virreinato, con una Nueva España bastante avanzada, culturalmente, con una identidad propia, con una gran complejidad política, administrativa, económica, bastante importante. Y aquí en este cuadrito, todo esto que les he mencionado hasta el momento lo pueden ver así de una manera muy concentrada. Y después, a finales del siglo XVIII, va a suceder algo muy importante. Todo este avance que había estado teniendo la sociedad novohispana, donde la gente, les insisto, estaba desarrollando su propia identidad y referente a estas tierras, esa vida que habían estado llevando va a tener un giro muy importante, y ese giro se va a dar porque a principios del siglo XIX, en 1808, Francia decide invadir España. Claro que no es una declaración de guerra formal tal cual, sino que es como una estrategia donde le dicen al rey español que necesitaban cruzar España para llegar a Portugal, y se lo dan, les dan el permiso, pero resulta que los franceses no solamente querían llegar a Portugal, querían quedarse con España. ¿Por qué querían quedarse con España? Por todas las tierras que España tenía acá, que eran muy ricas, y además porque en esos momentos Francia tenía todo un proyecto de expandirse. ¿Y a dónde se expandía? En Europa ya no podía, ya no tenía, y lo que hace es, bueno, hay un gran territorio en América que me puede beneficiar mucho si lo controlo, y para eso, ¿qué tengo que hacer? Controlar España. Entonces, en 1808 invaden España, y cuando invaden España, se da una crisis política en España muy importante. ¿Por qué? Porque como resultado de esa invasión, el rey que estaba en esos momentos, que es Carlos IV, va a quedar, bueno, en realidad queda preso. Ellos dicen que estaba invitado, los franceses dicen que estaba invitado a permanecer en una ciudad que se llamaba Bayona, pero era una prisión porque no se podía ir de ahí. Entonces, había un rey español, pero era un rey preso. Entonces los españoles empiezan a preguntarse, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si nuestro rey no está aquí? Obviamente empiezan a luchar, se enfrentan a los franceses, pero falta como la cabeza que los dirija. Y si no estaban muy claros en la península de qué hacer, pues mucho menos aquí. Las noticias no llegaban de inmediato, ¿no? Nosotros ahora por internet nos enteramos al momento de lo que pasa. En esa época obviamente no, tardaban incluso meses para enterarse. Entonces acá había mucho desconcierto también de, es cierto lo que está pasando, es cierto que Francia invadió España, que el rey está preso, no sabemos qué hacer. Lo que sucede es que, bueno, Carlos IV tenía un hijo que era Fernando VII, que era su primogénito y le correspondía el trono. Entonces, ese trono le correspondía si el rey renunciaba a su trono o si el rey, su padre, moría. Pero resulta que ni había renunciado ni había muerto. Como Carlos IV también era un rey que ya no tenía mucho prestigio en esa época, muchos españoles que ya no lo querían, que querían quitarlo, aprovecharon la ocasión y decidieron nombrar a Fernando VII como su rey, aunque el otro estuviera preso. Entonces tenemos a un rey preso, Carlos IV, y a un rey que es nombrado por un grupo de españoles, que es Fernando VII, pero aparte está el gobierno de los franceses en España. Entonces era una situación muy complicada. Los españoles empiezan a organizarse por sí mismos, hacen sus propias instituciones que se llamaban juntas y empiezan a actuar de manera autónoma. Ellos deciden, ¿por qué? Porque ya no hay un poder central en el que todo el mundo esté de acuerdo para obedecer. Se crean algo que se llama las Cortes, y en estas Cortes hay representantes españoles, y por primera vez se invita a los americanos a asistir a las Cortes y a dar su voto y a decir qué pensaban. Jamás se les había dado esa oportunidad a los americanos. Entonces, cuando se les convoca, por supuesto que van. El poder de decisión que se les da es muy poco, pero al menos se les está dando. Después de esto, se promulga una constitución, que es la Constitución de Cádiz, donde la Constitución de Cádiz trata, se incluyen por primera vez
cuestiones fundamentales que cambian el tipo de monarquía. Ahora es una monarquía constitucional, donde el rey ya no es un rey ni un poder absoluto, tenemos el poder ejecutivo, que es el rey, quien fuera en esos momentos, un poder legislativo, que serían las cortes, y un poder judicial, ¿no? Los mismos poderes que tenemos ahora acá, solo que en república. Y por primera vez también se llevan a cabo elecciones y se habla de ciudadanos. Antes no había ciudadanos, eran súbditos. Entonces, esta época, que de por sí estaba siendo muy conflictiva en España y aquí, se va a agravar porque en el mismo año donde se da la invasión de Francia a España, aquí hay un primer intento de buscar la autonomía. No se habla todavía de independencia. Ese intento de autonomía se da a través de un movimiento que al final no tiene buen resultado, que se da en Valladolid, en lo que ahora es Michoacán. Lo descubren, lo frustran, pero 2 años después inicia el movimiento que nosotros conocemos como Guerra de Independencia. Entonces, cuando inicia esta Guerra de Independencia, y le pongo independencia ahí porque los primeros que empiezan a hablar de estos movimientos no hablaban, y por ejemplo Hidalgo no hablaba de independencia, hablaban de seguir perteneciendo a la monarquía española, pero que les permitían ser autónomos, es decir, decidir sobre su propio gobierno sin dejar de pertenecer a la monarquía. Entonces, bueno, yo no voy a hablar ya de este periodo porque creo que otra persona lo hará el próximo mes. Y como ven, pues son 3 siglos, son muchos temas. Aquí es nada más como una pincelada de lo más general, pero bueno, espero que aunque sea les quede un panorama global de este periodo. Gracias.